Bienvenidos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios a este espacio en defensa de la vida. Como los que nos van siguiendo, ven que no estamos en nuestros estudios principales en Arequipa, que es donde ahora nos encontramos, sino nos encontramos fuera, en las instalaciones del Seminario Arquidiocesano de Arequipa. Y los que nos van siguiendo habrán visto, escuchado, que nos acompañaban la vez pasada dos polemistas, como también los han definido por allí. No sé si soy preciso con eso también, pero da gusto porque tienen la cara dura, diríamos sanamente, de decir lo que no es popular. Y eso ayuda, y creo que coincidimos en que es la verdad. Decía Chesterton, seguro lo habrán escuchado, visto un poco, que llegará el momento en que hay que defender, blandir la espada para defender que el pasto es verde, que el césped es verde, y ese tiempo ha llegado, ¿no? Es otro apóstol del sentido común que es Chesterton. Pues me animo a decir que también nuestros amigos Nicolás Márquez y Agustín Laje también se distinguen en ese sentido común, que no es popular, no es común en muchos medios de comunicación, escritos, hablados, etcétera, políticos, pero lo van diciendo. Y gracias a Dios, con mucha acogida entre público como el nuestro, que es, pues la mayoría es confesional católico, evidentemente, pero también muchos buscadores, seguro que lo hay, de la verdad. Nicolás Márquez es abogado, educador, escritor y polemista, como dije, y Agustín Laje también es licenciado en Ciencias Políticas, director de la Fundación Libre, escritor también, ambos. Muchas gracias por el tiempo, por el espacio y por, pues, aguantar tantas preguntas estos días en Arequipa, espacios, y qué cuesta. Queríamos empezar en defensa de la vida un poco, Nicolás, quizá comenzando contigo, cómo brevemente te sumas a toda esta batalla que seguro no es grata como alguien lo ve de fuera, ¿no? Porque, pues, como me decían antes de empezar este espacio, editoriales no los acogen, a lo mejor la familia misma algún momento le dicen ¿qué te metes en eso? No es rentable, pues, y otras cosas, ¿no? Porque como a modo de testimonio nos puedes decir cómo te has metido en esta locura y por qué. Esto nos surgió en mis tiempos universitarios en la Argentina, hace unos cuantos años, 20 años, cuando se discutían temas varios y había un tema tabú del cual no se podía disentir, que era lo que pasó en Argentina en los años 70, que fue la guerra antisubversiva entre la guerrilla terrorista de inspiración castrocomunista y las Fuerzas Armadas. Similar en mucho Latinoamérica, en toda por cierto, en gran parte de la región, en donde con el tiempo, y Argentina es un poco la meca, lamentablemente. O el Che Guevara tiene el Che... Bueno, el Che Guevara, sí, pero el Che Guevara fue un personaje curioso, digamos, en general no se lo identifica con la Argentina, ¿no? Porque toda su participación guerrillera fue fuera de la Argentina, Cuba, el Congo y Bolivia, ¿no? Sobre todo se lo identifica con Cuba. Con el correr del tiempo la Argentina fue la meca en el sentido fue la meca para desfigurar la realidad. Y creo que hoy es un poco la meca de la ideología de género. La Argentina es la meca en muchas cosas negativas, desafortunadamente, en torno al tema que nos ocupa. Y me refiero a nivel regional, a nivel hemisférico, y no se podía hablar ni opinar, ni siquiera leer libros que atacaran la guerrilla, cuestionaran la guerrilla, sino que todo lo que había era tratar de demonizar o satanizar al sector militar. Que dicho ya de paso nos salvó del comunismo, más allá de que obviamente pudo haber tenido alguna metodología cuestionable, pero eso es otro tema aparte. Y yo de alguna manera quise revisar eso, y en mis tiempos universitarios empecé a escribir lo que fue luego mi primer libro que publiqué en el 2004, me recibí de abogado en el 2003, este tema estaba muy vigente porque en ese mismo año Néstor Kirchner impone una agenda de reivindicación de la guerrilla de una manera institucionalizada, el engaño fue institucionalizado y ese libro se vendió muchísimo, él salió en el momento justo. Bueno, y a partir de ahí yo me daba cuenta que mi vocación, mi convicción, mi vocación como escritor, como divulgador, como generador de discurso, era mucho más fuerte que mi condición flamante de abogado. Así que imagínate, yo ya tengo 13 libros publicados y ni una demanda escribí. Nunca escribí una carta documento, o sea que evidentemente es mucho más fuerte para mí esta actividad que mi formación académica, Como me comentaban que soy abogado. antes, Te quiero comentar una cosa, viste que esto es nada grato.
En lo personal yo diría que la actividad esta en la cual Ahí. estamos marcados con Agustín, yo como la vivo, yo diría que no es cómoda, pero es gratificante. A eso. A eso me refería, gracias, general. ¿Qué cuesta, no? ¿Qué te ha, lo que se pueda contar también, bueno, de qué te ha supuesto el decidirse? Me imagino en un momento habrás optado por trabajar, te habrán propuesto tal, la misma familia y esto, cosas personales también, pero no es, como me decían antes de empezar este espacio, se les cierra a lo mejor puertas de trabajo, de enseñanza, etcétera, pero uno opta por esto que es mucho más profundo, ¿no? Servir a la verdad, como también en el prólogo de su libro de ustedes. Mira, obviamente tenemos muchísimos obstáculos en el camino. Desde el Vamos, este libro que ha tenido un éxito que no esperábamos nosotros, la primera tirada fue financiada juntando monedas entre nosotros dos. Es decir, no hay ningún financista atrás nuestro, no hay ninguna organización internacional, por más que algunos nos vinculen con la CIA, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque estudiamos en Washington. Pero no nos llaman de los grandes medios de comunicación, no porque no nos conozcan, sino porque saben que si nos dan la voz... Así es. Vos empezaste este programa con una reflexión que me pareció interesante que quisiera apuntar Adelante, un poco, ¿no? Agustín. Que tiene que ver con esto, ¿no? Vos dijiste... Ellos dicen tesis políticamente incorrectas, impopulares. Impopulares. Yo cada vez tengo más las dudas si nuestras tesis son impopulares. Sí. Es decir, yo creo que cada vez hay una disociación, hay una separación cada vez más fuerte, más clara entre lo que es la opinión pública, que es la opinión de todo el público, o es lo que el público en general opina sobre un tema, y lo que es la opinión publicada. Nosotros no tenemos acceso a la opinión publicada porque los dueños de los medios de comunicación, que son los dueños de la opinión publicada, saben que si nos meten dentro de ese círculo, nuestra opinión se va a hacer más pública de lo que ya es. ¿Se entiende un poco el juego de palabras, no? O sea, que un diario diga tal cosa o que un político diga tal otra, no significa que eso sea la opinión pública. Significa que el dueño de ese medio de comunicación tuvo esa idea. Pero vos sabés que nuestras charlas, por ejemplo, que insisto, no se difunden en grandes medios de comunicación, no tenemos grandes entrevistas, etcétera, sino que es más un fenómeno de redes sociales. Sin embargo, el lugar al que vamos se llena, se repleta de gente. Bueno, acá hemos tenido Arequipa tenemos casi la 3.000 alegría, personas. así es, por día, en 3 días, los 3 días lleno, casi a 3.000 personas. Casi 3.000 Casi personas. 10.000 en total. Así es, así es. Entonces uno dice, Y eso no sale ningún titular, ni esto, ¿no? y Pero uno dice que, lo vivimos. ¿qué libro lleva esa cantidad de gente? ¿Qué libro que aparte es de un sello editorial inexistente prácticamente? O sea, muy artesanal, ¿no? Y que encima fue financiado por sus propios autores. ¿Qué libro genera eso? Bueno, en Perú la editorial es la FAM. FAM. Bueno, claro, no, pero yo digo, desde nuestros inicios, que fue financiado por nosotros en Argentina, acá es la FAM, la Fundación para la Familia, tiene sede en Lima. Pero sí, son muchos los obstáculos. Y aparte, obviamente, en el camino hay amenazas de todo tipo, persecuciones. Bueno, cuando nosotros sacamos nuestro libro, Sin Uno contra los Kirchner, teníamos todo tipo de persecuciones también. Violencia por todos lados, de grupos organizados por el gobierno que iban a romper nuestras conferencias. No, y aparte la presión del servicio de inteligencia, el espionaje, o sea, había todo un amedrentamiento permanente, ¿no? Y ahora está el tema de amenazas que generalmente son por las redes sociales, que más o menos un promedio de una por semana nos llega, amenazas de muerte y de todo este tipo. En mi ciudad, en Córdoba, en el último Ni Una Menos, ustedes van a tener uno muy pronto y que se presenta como una marcha de la no violencia, en el último Ni Una Menos rayaron una pared poniendo muerte a Agustín Laje, ¿no? Entonces, este tipo de cosas se viven y la familia, por supuesto, que la sufre. Este ejemplo, porque lamentablemente en Argentina hemos visto varios de estos encuentros que precisamente tú has tocado, Nicolás, apretadamente también otra conferencia, de que precisamente ligan con la iglesia, por ejemplo, ¿no? O sea, estas marchas, Ni Una Menos, lo que fuese y tal, terminan precisamente en pintadas frente a iglesias o esto, queriendo quemar y esto. Qué curioso, ¿esto es casualidad o qué ha pasado, Nicolás? Porque simboliza lo que yo te había comentado en el programa anterior. Ajá. La iglesia simboliza una institución que defiende y difunde valores objetivos de toda una tradición, de una civilización, la civilización occidental y cristiana. Y como la revolución cultural intenta apuntar contra los valores y contra la idiosincrasia de esa civilización, tiene que apuntar contra las instituciones que encarnan, representan la custodia de esos valores.
ustedes, yo, los que promueven también la ideología de género, han nacido en familia. La mayor parte de las personas que nos ven y nos escuchan, pues tienen claro eso, aunque viene habiendo este cambio de época, ¿no? Y la familia está en el centro de toda esta tormenta. ¿Qué podemos hacer los que más o menos nos damos cuenta de esto? Bueno, ya nos ha explicado un poco, etcétera. Pues se trata de poner un dique. ¿Qué hacemos? ¿O estamos peleando contra al final lo que al final viene? ¿Qué podemos Mira, yo en particular no soy padre, pero sí soy hijo y soy nieto, ¿no? Entonces puedo contar un poco mi historia personal. Yo, al igual que Nicolás, me meto en todos estos asuntos políticos, digamos, a raíz de lo que era el adoctrinamiento, no en ideología de género, sino en relato histórico. Es decir, ¿qué había pasado en la historia reciente de Argentina? Había un adoctrinamiento que se había bajado por ley desde el Estado hacia todas las escuelas. Entonces yo lo sufrí en carne propia, me di cuenta de todo esto, de que había una insistencia con este tema, de que no me cerraban los argumentos, etc. Y mi madre, bueno, yo tenía la posibilidad de hablar con ella, y ella de tener una cierta formación e información para comunicarme lo que ella pensaba. Y hay una frase de mi abuela en particular que yo creo que me marcó muchísimo. De hecho, mi primer libro se lo dedico a ella. Y ella me dijo una vez algo así como: vos no hace falta que vos pienses como todos nosotros pensamos en tu familia, sino que tomes también lo que nosotros te estamos enseñando y que leas todas las campanas de este problema, que, insisto, no era el tema del género, pero tiene que ver porque era impulsado por los mismos grupos. Lee, investigá, formate. ¿Para qué? Para poder ser libre. Porque si vos tomás solamente lo que te está bajando de la escuela, entonces vos sos preso de ese sistema, de ese tipo de forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué no mejor lees distintos enfoques, distintos temas, libros? Y ahí es cuando llego al libro de Nicolás, ¿no? Entonces eso yo creo que me marcó el tema de poner en cuestión lo que uno aprende en la escuela y poder comunicarlo con los padres. Y para eso obviamente el padre tiene que estar, supongo yo, no soy padre, insisto, pero supongo yo, atento de su hijo, atento de qué se le enseña en la escuela, cómo se le enseña, y para estar atento también el padre tiene que estar informado y formado también, ¿no? Les tengo que invitar a una pausa para seguir y cerrar un poco, pero para tratar de poner acciones concretas o experiencias que vean. Repito, yo he escuchado, los he visto en otros varios países, visitando, etcétera, y a lo mejor ya hay acciones de que podamos también comentar, como he hecho con los papás, y ahora muchos padres de familia incluso se ven como únicos en su clase o en su colegio, como dando la voz alarmista. Alguna mamá nos lo decía. Yo soy la única que en mi colegio estoy y me están tildando como de alarmista. Y colegios que incluso son religiosos. Entonces uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago yo allí? Quizá por ahí también nos puedan dar alguna luz. Les invito a una pausa, ¿de acuerdo? A los amigos oyentes y televidentes también, brevísima pausa aquí en Defensa de la Vida con Nicolás Márquez y Agustín Laje.